Estamos rodeados por un sistema integrado de signos, por una simbología que está comunicándonos cosas todo el tiempo. Para comprender cómo se articulan estos procesos de significación y de qué se constituyen los signos, nace una ciencia llamada semiótica, que se basa en determinar las leyes que rigen los signos y su articulación en procesos de comunicación. Dentro de la ciencia general de la semiótica está asignada la lingüística como método principal de acercamiento y construcción entre el signo y los individuos, que de manera articulada forman contextos socioculturales en los que se ven relacionados. Para profundizar más acerca de esta teoría, citaremos o traeremos a la palabra a Ferdinand de Saussure y Peirce, los dos representantes más influyentes en esta corriente. Apropiándose del estudio del contenido de los signos, Saussure expone que cada signo contenía dentro de sí un método dualista de existencia o una diada autocontenida constituida por forma y contenido, y en esto se basa para plantear su teoría en la que afirmaba que el signo se componía de un significado y un significante, donde el significado era el concepto que representaba el signo y el significante la forma material que tomaba el signo, idealizada desde el inicio en una imagen acústica o, como lo refirió, impresión psicológica del signo. En contraste al método de Saussure, Charles Sanders Peirce planteó una tríada que busca dar una definición constructiva del signo, la cual se constituía un representamen que significaba la forma material o inmaterial que tomaba el signo, seguía un interpretante que simbolizaba el sentido que da el signo y como último elemento de la tríada planteó el objeto, que era la referencia que abordaba el signo. A partir de las representaciones del signo propuestas por los referentes de esta ciencia, códigos. Para esto se distribuye el signo en estructuras correspondientes a paradigmas y sintagmas. Un paradigma es un conjunto de signos asociados. Asimismo, proporcionan una pluralidad de significados a grandes rasgos. Se podría decir que el vocabulario de un lenguaje son paradigmas que funcionan como modelo lingüístico y método de comunicación. Por otro lado, un sintagma es una combinación ordenada de signos interactivos que forman una cadena o una totalidad significativa. Estas funcionan bajo reglas y convenciones explícitas e implícitas creados desde la elección de los paradigmas. Seguimos profundizando en la teoría de la semiótica. En la teoría general de la semiótica encontramos la denotación y la connotación. Son términos que describen a la relación entre el signo y su referente. La denotación. La denotación describe con claridad y exactitud el significado literal de un signo. Por ejemplo, computadora. La computadora se define como una máquina digital programable de funcionamiento electrónico. Se dice de diversas formas en cada idioma, pero todos se refieren a la misma definición, en este caso, la computadora. Mientras que la connotación se refiere a sus asociaciones socioculturales y personales en un significado no directo, pero asociado a los términos por razones culturales o emocionales. Por ejemplo, el hábito no hace al monje. Su significado connotativo es que la apariencia de una persona no determina quién es. También encontramos la metonimia y la metáfora. La metáfora expresa lo no familiar, conocido en la jerga literaria como el enunciado, desde el punto de vista de lo familiar, el vehículo. El enunciado y el vehículo no están relacionados, pero ahí hacemos un salto imaginativo para poder comprender a una metáfora nueva. La metonimia comprende a un ejemplo individual, no requiere el salto imaginativo como la metáfora. Por ejemplo, cuando llegué a casa, la bola de pelos me recibió feliz moviendo su colita. La relación entre la bola de pelos y colita es muy cercana, por ello podemos decir que es una metonimia. Los códigos. Los códigos son elementos que permiten recibir, enviar o entender un mensaje. Los códigos se dividen en tres partes: lógicos, estéticos y sociales. Lógicos son subjetivos y utilizan patrones, secuencias y fórmulas. Estéticos, estos se ven afectados por el contexto cultural y no tiene control de lo que el lector interpreta. Los sociales tienen como función dar significado entre el emisor y el receptor. También encontramos que los modos de dirección hacen parte de la semiótica.
Los modos de dirección son un proceso que hace parte de la función de la meta de los signos. Esto quiere decir que los signos dentro de un texto suma o agrega apuntes a los códigos. En el modo de dirección son empleados por texto dentro de un código como contexto textual, contexto social, restricciones tecnológicas. Semiótica urbana. Esta se basa en los posibles lazos de interacción en lo social, ubicando procesos de comunicación y adaptación, admiración de posibles intereses y expectativas de estas, teniendo en cuenta los avances en el transcurso del tiempo para así tratar estrategias de una manera esencial y sumamente eficaz, con profundidad conceptual e interceptiva importante. Los aportes conceptuales y metodológicos de ambas áreas deben recuperarse hoy y distinguirse para analizar desde una perspectiva más racional lo cultural de los fenómenos de construcción y consumo de los signos y el lenguaje. El resultado puede ser enriquecimiento de las formas de entender la vida en sociedad desde un punto de vista semiótico más cercano a los fenómenos de hoy y sus características como signos. Semiótica del cine. La semiótica del cine, cuyo objetivo fue alcanzar la base de la metáfora lingüística respecto al cine, era una lengua o lenguaje. En el fondo de la discusión de Metz estaba la cuestión metodológica de Saussure referente al objeto del estudio lingüístico. Así Metz buscó el equivalente en la teoría fílmica al papel desempeñado por la lengua en el esquema de Saussure. Concluyó que el propósito real de la investigación lingüística era descifrar sistema significante abstracto de la lengua. Como resultado, Metz llegó a la deducción de que el objeto de la semiología era desentrañar los procesos significantes del cine y sus reglas combinatorias de las lenguas naturales, y hace una distinción entre hecho cinematográfico y hecho fílmico. Lo que orientó el trabajo temprano de Metz fue al preguntarse si el cine era una lengua o un lenguaje. Y la respuesta a su propia pregunta fue que el cine no era una lengua, sino que era un lenguaje. Metz ofrece demasiadas teorías sobre aquel. Bueno, ahorita vamos a hablar de la semiótica en el espacio público. La semiótica en el espacio público es un lugar de espacio en el que se puede entrar y salir, un espacio de trayectos, avances o retrocesos, los cuales se expresan en un tejido de vectores, a diferencia del urbanista planificador. El espacio urbano que analizamos no es la expresión unívoca de un espacio real, sino que representa una interioridad por medio de zonas. Cada zona tiene marcas estructurales asignadas, pero siempre hay una diferenciación por la elección del habitante para recorrer de una manera determinada, cómo entrar y en cuánto tiempo quedarse son relativas a la elección personal. Podemos decir entonces que la especialización de un libre acceso, un acceso público, involucra unas dimensiones específicas por parte de sí mismos y de los responsables del equipamiento, de la